Predicar para mí es motivo, no de gloria, es un deber que me incumbe. Ay de mí si no anunciara el evangelio del que tú me has hecho, Señor mensajero. Para mí la vida es Cristo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad les digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Te damos muchas gracias, Señor Jesús, por invitarnos hoy de nuevo a vivir tu palabra, a cumplir la voluntad del Padre revelada en la Sagrada Escritura, y no solamente a cumplirla, sino también a enseñarla, y de esta manera llevar a plenitud pues la ley, los mandatos, los decretos que tú mismo has establecido para nosotros. Muchas gracias, Señor. Te pedimos, pues, la gracia de poder vivir según tu voluntad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludos de paz y bien. Soy el Padre Ramón de la familia misionera Verbundey de Medellín. Como es habitual, en nuestras videopautas vamos a meditar el Evangelio de la Misa del Día. Hoy es Mateo 5, del 17 al 19. Mateo 5, del 17 al 19. El texto, las palabras que hemos leído ahora al inicio. Hay varios enunciados que predica nuestro Señor Jesucristo. Yo me he quedado con dos de estas sentencias, que me parecen además contundentes. La primera, dice Jesús: no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a dar plenitud. La ley y los profetas son dos pilares del Antiguo Testamento o de la primera alianza. La ley o la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia. Y en ellos están escritos los mandamientos y decretos principales revelados por Dios a su pueblo. Lo que conocemos en la Iglesia Católica como la ley de Moisés. El Decálogo está aquí en la Torá, en el Éxodo, en los Números, en el libro de los Números, en el Deuteronomio. Bueno, los profetas son otros cuantos libros de la Biblia. En la versión católica, 18 libros, 12 profetas menores y 6 libros de profetas mayores. En ellos, tanto en la Torá como también en los profetas, se nos revelan los decretos y mandatos divinos, lo que Dios quiere que vivamos. La voluntad de Dios se expresa y se revela pues en estos libros, se va revelando progresivamente en estos libros. Para los judíos es muy importante el cumplimiento de la ley. Pudiéramos decir que es el corazón, la esencia de la espiritualidad bíblica. Y Jesús, como buen judío, también subraya su importancia. De hecho, Jesús será reconocido como un maestro en Israel, es decir, un judío que enseña la ley. Más aún, el evangelista San Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés, el gran legislador de la nueva alianza. Y con Cristo van a cambiar muchas cosas de la primera alianza o del Antiguo Testamento. Pero Jesús aquí afirma, en esta sentencia, afirma que no ha venido a abolir ni uno solo de los mandatos, sino que quiere darles plenitud, quiere darles el sentido auténtico y definitivo, llevar la ley a la perfección. Abolir significa suspender o dejar sin vigor una ley o una costumbre mediante una disposición legal. Entonces es un acto jurídico
donde se abroga, se quita, se suspende una ley anterior o una costumbre. Jesús dice, yo no he venido a abolir. Esta no es su pretensión. Él quiere llevar la ley, es decir, los mandatos, decretos, normas del Antiguo Testamento, llevarla a su perfección. Por lo tanto, habrá un progreso en la revelación. Los preceptos del Antiguo Testamento serán mejorados, o sea, es una mejora a lo que ya Dios había revelado, pero ahora se van a mejorar o a perfeccionar. De hecho, nosotros, católicos, cristianos, hacemos una lectura cristiana de la ley de Moisés. Si vamos al catecismo de la Iglesia Católica y estudiamos los 10 mandamientos, podemos darnos cuenta que hacemos una relectura o una interpretación de los mismos, de los 10 mandamientos, a la luz de la vida de Jesús. Por poner un ejemplo sencillo, para no entretenernos tanto, el tercer mandamiento, santificarás las fiestas, así lo decimos nosotros ahora. Para los judíos es el gran Sabbat y tiene unas prácticas, tiene unas normas, ¿no?, de conducta, unos límites que pone para todo el quehacer de ese día a las personas que se rigen bajo esta ley, la ley del Sabbat. Santificarás las fiestas. Para los cristianos es el domingo, el día de la resurrección de Jesús. Y las prácticas nuestras como cristianos, como católicos, son diferentes a la de los judíos. Es el mismo decreto, es el mismo mandato, pero entendido nosotros a la luz de la vida de Jesús. Jesús no vino a abolir los mandamientos, sino a darles plenitud. Y por eso nosotros los vemos, los vivimos desde la perspectiva cristiana. Bueno, esa es la primera sentencia. La segunda, dice Jesús en este evangelio, quien los cumpla, los mandamientos o los mandatos y decretos, quien los cumpla y enseñe será grande. Quien los cumpla y enseñe será grande. En esta segunda sentencia Jesús nos invita a cumplir los mandatos de la ley y los profetas, y sobre todo a enseñarlos, cumplirlos y enseñarlos. Son dos acciones distintas, complementarias. Primero cumplirlos o vivirlos y luego enseñarlos. Eso es lo que Jesús quiere para todos sus discípulos, que los vivan y que los enseñen. Podríamos decir que la escuela de apóstoles de Jesús consiste en estas dos acciones: cumplir la voluntad de Dios y enseñarla, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y enseñar a vivir a otros. Y de esa manera el discípulo también se convierte en maestro. Yo he sido formador de misioneros durante varios años y también he dado clases de teología. Les confieso que enseñar es una gran responsabilidad, que supone calidad de vida, porque nosotros no enseñamos simplemente una doctrina, una filosofía, una teoría, sino que hacemos escuela de vida, como lo hizo Jesús con sus apóstoles. Enseñamos a vivir el Evangelio. Jaime Bonet, nuestro fundador, decía y dejó escrito así: nosotros transmitimos no lo que decimos o aconsejamos, sino lo que profundamente oramos y vivimos. Y detrás de una enseñanza, detrás de una predicación, está la vida y está la oración. Lo que profundamente oramos y vivimos, eso es lo que transmitimos, eso es lo que enseñamos. Y más cuando se trata de predicar una verdad de fe o una charla de una convivencia. Por ejemplo, en la siguiente convivencia que vamos a tener en agosto, si Dios quiere, voy a predicar la charla de Dios Padre. Me han asignado esta charla. Ya la he predicado antes, pero para provocar el fruto me supone tener la experiencia fresca del amor del Padre. Y no es una teoría, no es una doctrina, es que es una experiencia de vida. Y eso es lo que transmitimos, eso es lo que enseñamos. Por eso, para predicar hay que vivir primero antes lo que queremos transmitir. Se trata de ser maestros que sean testigos, maestros que sean verdaderos testigos. Jesús lo dice con estas palabras: cumplir y enseñar. Si usted cumple la voluntad de Dios y la enseña, entonces será grande, grande en el reino de los cielos. El que cumpla los mandatos divinos contenidos en la ley y en los profetas será grande en el reino de los cielos.
Por eso, pues la invitación entiendo yo que es muy sencilla, y es esta: vivir y enseñar a vivir. Vivir la voluntad de Dios y enseñarla a vivir a los demás. ¿Quieres ser grande? ¿Quieres ser grande? Entonces ya sabes qué hacer. Vive y enseña la voluntad de Dios. Vive la palabra de Dios y transmite eso que vives. Transmite la palabra de Dios que profundamente oras y vives. Bueno, pues oremos, dialoguemos con el Señor desde estas citas bíblicas, desde estos versículos de la palabra de Dios, y que Él nos indique qué es lo que quiere de nosotros. Feliz día, muchas bendiciones y buen provecho en la oración.